Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de el mismo outfit. Aleja y Brian Podcast. Sí, señores, ¿cómo estás, amor? Súper bien, tiempo sin verte. No nos veíamos desde el anterior podcast. Desde el anterior, básicamente. Pero bueno, acá tenemos buen entretenimiento y aprovechar Halloween. 31 de octubre, que es lo que llaman el Día de las Brujas, el Día de los Muertos o... El Día de Todos los Santos. O el Día de Todos los Santos. Samaín. Y hoy traemos algo interesante. De pronto acá vamos a hacer un poco diferente el podcast. Y es historias o cosas paranormales que nos hayan pasado en este momento. Primero hay que reconocer, reconocer. Hay que... Se corta. Hay que reconocer si aceptas que existen este tipo de cosas, sí, porque hay mucho escepticismo también. Sí, claro, o sea, hay muchas personas que dicen, no, yo no creo absolutamente en nada de esto, no creo en la otra vida, no creo en un infierno, no creo en nada de ese tipo de cosas. Hay otros que creen tanto que o les da miedo o se entran más allá de ese tema y empiezan a descubrir cosas increíbles. No debieron haber descubierto jamás. Desde Pero bueno, aquella vez, el Oxxo no volvió a ser el mismo. En ese momento Luxo también sintió el terror. Pero bueno, hay historias, mitos y leyendas y cosas que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros antepasados, que van de generación en generación, como la Patasola, como la Llorona, como el Coco, bueno, historias como el monstruo del Lago Ness, del armario. Era otro monstruo, pero ¿qué tan ciertas hay historias? Y el quien la vive es quien la goza, como quien dice por ahí, porque si tú vives una experiencia, por lo menos yo la viví, ¿sí? No voy a contar, la voy a contar, pero no voy a ser tan específico porque pues no sé si de pronto mi familia, bueno, no sé, pero bueno, me vale verga, yo sí la cuento. Una cosa antes de empezar con las historias, un paréntesis pequeñito de aclarar lo que son mitos y leyendas, ¿no? Porque un mito viene de una historia que cuenta algo, un origen de algo que conocemos hoy en día. El origen del sol, el origen de la tierra, el origen de la luna, el origen del lago de no sé dónde, eso es básicamente un mito. Y la leyenda, que es más lo que vamos a de pronto a tocar ahorita acá, o las historias de terror que conocemos, que se pueden considerar de pronto también leyendas, provienen de un relato que es mitad verdad, pero a lo largo del tiempo ha ido cambiando algunos detalles. Ahí cierro paréntesis y continuamos. Como aquellos mitos que dicen que si tienes un gato negro algo malo pasa. Entonces en este momento los que están viendo el podcast en video, eso pues puede sabemos, ser una leyenda. Tenemos... A ver, claridad, mito, leyenda, mito, leyenda. El punto es, vamos a comenzar con esas historias de terror. Historias ¿Conoces? de terror. Yo creo que toda historia de terror en la vida de nosotros empezó cuando éramos pequeños porque teníamos algún miedo. Okay. Nos daba miedo la oscuridad, nos daba miedo quedarnos solos, nos daba miedo algo. Y desde ahí empezó el tema de las historias de terror. A mí me pasaba algo curioso cuando yo era pequeño y me pasó muchísimo una vez que me quedé con mi madrina. Yo era pequeño y resulta que tenían un Cristo. Sí, o sea, una imagen de estas que tiene la cruz y tenía un Cristo, no sé cómo se llama eso. Y yo me quedaba viendo, no sé si a muchas personas les ha pasado eso, pero yo me quedaba viendo al Cristo y empezaba a ver la boca y veía cómo hablaba. O sea, sentía como que movía los labios. No sé si era mi imaginación o no sé, pero y empezaba a moverse los ojos. Y resulta que era muy, muy curioso que eso, o sea, yo me quedé como 3 días, más o menos. Ambientación. Me quedaba como 3 días en la casa de mi madrina y veía siempre y yo no podía dormir. Era imposible poder dormir y resulta que yo le pregunté al hijo de... Pero amor, yo lo pongo de fondo. No, es que querían traer ambiente. Y yo le decía al hijo de mi madrina que si había... Y él también lo veía. Ahí está, ya no, yo dije, no me lo puedo inventar. Entonces no sé si te ha pasado que de pronto te pones a ver una imagen o algo así, pero justamente fue como de esas imágenes católicas y empezó a mover la boca. Yo también tenía terror a una imagen católica, un sagrado corazón que había en las escaleras de las casas, que son como así en caracol, y en la pared blanca ponían un Cristo. Nunca me pasó nada extraño con eso, pero sí también le tenía como cositas, como su respeto a estas imágenes
Nunca, de hecho, me han gustado las imágenes católicas. Es algo curioso y con todo el respeto que se merece, pues obviamente, la religión católica y demás, pero existe un mito, a eso sí se puede decir un mito, del tema de las imágenes y que hay un misterio muy grande con el tema de las imágenes. Hay santos o bueno, imágenes que lloran sangre, que o sea, ya es como muy... La verdad, eso me parece muy turbio. De hecho, ahora que dices eso, no sé qué tan cierto sea, no sé con qué santo es. Hay un santo que tiene un niño que supuestamente tú le pides algo, le quitas el niño y no se lo devuelves hasta que no te cumple lo que le pediste. Ok. Entonces sí, da como cierta cosita estas imágenes. Yo creo que en ese caso, o sea, hay mucha gente que es devota a eso, hay otros, a mí me parece extraño, la verdad, o sea... ¿Qué? Me parece... ¿El niño un santo? No, me parece miedoso y demás. O sea, por ejemplo, estas imágenes o estas cosas como por ejemplo San Gregorio o que les prenden velas y un montón de cosas y que les hace cirugías, un montón de... O sea, eso ya es bastante creepy, la verdad. Lo respeto porque pues yo sé que hay muchas personas que creen en eso y demás, pero pues la verdad yo siempre diré todo eso esconde algo oscuro. Cosas que me pasaron a mí cuando pequeña, me traumatizaba mucho, era una bobada, o sea, ahora que yo lo pienso era una bobada, pero me parecía muy curioso que coincidía cuando vivíamos en una casa todos. Yo pues era la niña, me tenía que ir a dormir a las 9 de la noche, me acostaba en una habitación que no tenía ventanas porque era como una habitación grande que se dividía a la mitad, entonces mis papás aprovecharon para darme la pequeña al lado de la de ellos, o sea, quedaba pegadita ahí a la de ellos, entonces ellos hicieron eso. No tenía la iluminación de nada, o sea, tú apagabas la luz y quedaba en tinieblas total porque no tenía ventanas. Me dejaban un espacio muy pequeño de la puerta como para que me entrara algo de luz, pero no era suficiente. ¿Qué pasaba? Me daba miedo, me sentía insegura en ese cuarto, no me gustaba. Y cuando cerraba los ojos era muy curioso que no escuchaba nada. Cuando intentaba, o sea, en esa transición mientras tú te estás durmiendo, mientras yo me dormía, eso que uno empieza como a abrir, cerrar los ojos, abrirse, a ver cuando le agarra el sueño a uno. Yo abría los ojos y empezaba a escuchar bolsas. Yo escuchaba una bolsa, literal, una bolsa que se movía y me generaba miedo. Entonces, ¿qué hacía yo? Cerraba los ojos y la bolsa se callaba. Y yo decía, no, un ratón. Volvía a abrir los ojos y volvía a empezar a sonar. O sea, lo feo de esto era que coincidía con mi abrir y cerrar de ojos. Entonces, yo ya sabía, era un juego muy feo. O sea, el fantasma como, abra los ojos y verá. Entonces, claro, me generaba miedo y me generaba angustia abrir los ojos y escuchar eso y de pronto ver algo que no quería ver. Eso fue como lo más tenebroso que me pasó cuando pequeña. Cuando pequeña, a mí me pasó en el centro de Bogotá. Yo antes vivía en el centro de Bogotá. Lo que pasa es que yo era un alma muy limpia. Ay, Dios mío. Entonces a mí esas cosas... Ah, no, tan limpia que no, ¿para qué la dañamos? Sí, dejémosla tranquila. No, yo vivía en el centro de Bogotá, en un edificio antiguo que tiene yo creo que más de 100 años, o por lo menos sus 100 años, que obviamente murió mucha gente en esa casa, obviamente, o sea, si quieren más o menos, googleenlo, está cerca del Teatro San Jorge, que el Teatro San Jorge es otro misterio que también tiene, que yo veía desde la habitación donde estaba yo, veía en el teatro, porque queda diagonal, a veces veía sombras blancas y oscuras. O sea, en el día veía sombras blancas. Ah, no, al contrario. En el día veía sombras oscuras y en la noche veía sombras blancas. O sea, para empezar, el contexto. Sea un contraste. O sea, como estamos de noche, entonces vamos a dejarnos ver blancos. Eso. Entonces, básicamente, lo que pasaba era muy curioso y los apartamentos viejos tienen el piso de madera, ¿cierto? Y este tenía madera y baldosa, pero la baldosa era tan antigua que ya estaba levantada y uno cuando caminaba sonaba, ¿sí? Del hueco, lo que sea. Entonces, yo pasé por todas las habitaciones, tenía 7 habitaciones ese apartamento. Entonces, imagínate, o sea, así de grande, entonces la séptima puerta prácticamente. Sí, igualito, ¿no? La séptima puerta. Y cuando me quedaba en la primera habitación, empezaba a moverse en las cortinas y a sonar el piso cuando alguien caminaba, ¿cierto? Y cuando me mudé a las otras habitaciones, lo mismo, pero con las tablas y demás. Era tan curioso, a mí me daba mucha parálisis del sueño en ese momento y ahí es donde más temor tenía de que algo me pasara porque, o sea, sí sentía como algo muy denso, muy, muy denso. Y digamos que
años atrás yo vivía en Suba, a ese sí lo recuerdo y lo cuento súper rápido. Mi papá trabajaba en el patio, quedaba como en un segundo piso, así imaginemos, y el patio quedaba como en un primer piso. Entonces mi mamá y mi papá estaban en ese taller, en ese patio, trabajando, y me fui con ellos pues, a charlar y todo eso. Resulta, pasa y acontece que yo subí las escaleras y entré al apartamento y escuché mi nombre. O sea, pero... Brian. No, que fue así. Que... Brian, no. O sea, escuché como el Brian, pero como si me fueran a atrapar, ¿sabes? Brian. No, algo así, pero... No, mentira, ya no me río más. No, pero algo así, en serio. Algo así, y yo salí corriendo y llorando. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 9 años. 9 años tenía. Es que una edad tiende a ser un poco más susceptible. Bueno, digo que las personas tienden a ser más susceptibles porque en cambio a mí casi no me pasaron esas cosas. No, pero Cuando niña, de hecho me vinieron a pasar ya después de grande, que de pronto empecé a sufrir de parálisis del sueño. La verdad, yo solamente he sufrido 2 veces de parálisis del sueño, una sensación horrible que no le deseo a nadie. Y de pronto que yo digo, bueno, 2 experiencias paranormales que nos pasó en la casa de mis abuelos en Ibagué. Un edificio también que queda en el centro de la ciudad, es un edificio viejo, y una noche nosotros en la familia somos de la costumbre de, no sé, reunirnos, hacer un arroz con leche, unos pan de bonos, o hacer una reunión así cualquier día, cuando estábamos juntos. Pero esa noche estábamos todos en la sala y había una terraza, la terraza era era un apartamento dúplex. Sí. Entonces en la terraza estaba la habitación de mi tío. Todos estaban en el primer piso, en la sala, pues porque estaban cocinando y demás, y a mí me entró una llamada. Yo me subí a contestar la llamada a la terraza. Ok. Eso que yo me puse a hablar por teléfono y a mirar para la calle, así, mirar los carros, bla, 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 y ahí hable por teléfono. Y de un momento a otro miré para atrás, y cuando miré para atrás vi una sombra que, o sea, venía de las escaleras y entró a la habitación de mi tío. Yo estaba en la terraza. Mi tío se subió a buscar algo, pensé. No me dio miedo, no sentí nada. Y yo seguí hablando por teléfono. Cuando corté la llamada, llegué y pasé. O sea, yo vi la sombra cuando entró, más nunca vi. Cuando salió. Cuando salió. Ok. Listo, está bien. Cuando llegué y salí, yo mi tío, tan raro, pues él es el que está cocinando, ¿cómo se va a subir y va a descuidar lo que está haciendo abajo? Llegué y me asomé hacia la habitación y no vi a nadie. Y yo dije, de pronto está en el baño, porque el baño quedaba al fondo. Yo dije, bueno, de pronto está en el baño. Me bajé para el primer piso y por curiosidad, solamente por curiosidad, vi que mi tío estaba en la cocina y yo le dije a mi mamá, mi tío subió ahorita que yo estaba en la terraza. Me dijo, no, él no se ha movido de acá. Yo le dije, ¿quién subió? Me dijo, nadie ha subido, todos estábamos acá. Yo le dije, mami, se lo juro que yo lo vi nítido, o la sombra de un hombre, porque le vi la figura de un hombre. Y se metió para el baño. Más o menos de la estatura de mi tío, que entró a la habitación. Mi mamá se puso a rosuda y obviamente pues yo también, porque yo lo vi nítido. Yo no me lo imaginé, ni lo vi por el rabito del ojo, que normalmente a veces pasa eso, que la vista como que lo engaña a uno. No, yo lo vi nítido, vi la sombra, cuando el reflejo de una persona que entró a la habitación. Claro, no sé si el ajo funcione para espantar... Para los vampiros de pronto. Pero, ¿y entró al baño? No sé si entró al baño, porque es que el baño quedaba al fondo de la habitación. Yo lo vi, fue que entró por la puerta principal de la habitación. De pronto sí tenía ganas de cagar, de pronto. No sé, de pronto. Otra cosa que nos pasó en ese mismo edificio fue que una noche bajamos con mis papás. Ya no vivíamos, nosotros alcanzamos a vivir también en ese edificio. Ya no, entonces íbamos a visitar a mis abuelos y salíamos tarde de la noche pues para coger camino para el apartamento de nosotros. Y esa noche íbamos bajando, mi mamá adelante, yo en el centro y mi papá atrás. Y mi papá se había estado burlando de la camisa que tenía mi mamá ese día, porque le decía que parecía la camisa de una mesera. Ok, esa historia es nueva, no me la has contado. ¿Te la había contado? No. Ok. Entonces íbamos bajando las escaleras, íbamos bajando como por el segundo piso, ya casi llegábamos. Y ese edificio tenía un problema, y es que a la gente no le gustaba prender la luz de la escalera. Y peleaban. Uy, qué maña, ¿no? Sí, qué maña. O sea, parece que tuvieran que pagar el recibo de todo el edificio. Sí. Entonces íbamos bajando rápido porque se nos apagaba la luz y no había quien la prendiera. Les tocaba correr cuando prendían la luz. Y aparte de todo, tú llegabas al garaje y no había luz en el garaje, tocaba alumbrar con el celular. Bueno, el caso era que íbamos bajando las escaleras y mi papá empezó como a reírse, a burlarse de mi mamá antes de salir del apartamento. Cuando íbamos bajando las escaleras, íbamos todos en silencio y mi mamá escuchó
y mi papá también escuchó un murmullo. ¿Qué decía? No sabemos, no entendimos nada. Pero si escuchamos un... y era como de un hombre. Otro que está volando de la Exacto. cabeza. Entonces mi mamá se volteó así toda brava. ¡Ay! ¡Dejen de burlarse de mí! Y mi papá y yo, literal, se nos pararon todos los pelos porque todos tres escuchamos. Estábamos callados, claro. Estábamos callados, nadie dijo nada. Y mi mamá, ¡ay! ¡Dejen de burlarse de mí! Claro, se nos erizó todo y bajamos las escaleras más rápido. Uy, no. Cosas que me hayan pasado así raras, extra normales, esas. Esa. Y yo, digamos que sí, fue la experiencia más... ¿Qué pasó? Dios Ya, mío. es algo curioso. Por ejemplo, uno empieza a contar ese tipo de cosas y uno es tan... Porque uno, Susceptible. o sea, susceptible y sé que las cosas son reales porque vivimos en un plano astral, por decirlo así, un plano... Dios mío, ¿estás hablando de eso? Algo se le pega. Nada, bueno, pero sí vivimos en algo totalmente, o sea, el mundo físico y el mundo espiritual, eso sí, el que no lo crea, papi, no le ha llegado la oportunidad, pero en el apartamento donde me gritaron, en ese mismo apartamento, sí, un familiar, sí, se fue a quedar a mi casa, o sea, yo era niño, tenía 9 años, sí, y se fue a quedar como un fin de semana, lo normal, ¿no? Ah, ven, te quedas y te invitamos y bueno, pasas un fin de semana, lo normal, ¿cierto? Resulta, pasa y acontece que en la noche yo siempre dormí con la luz prendida, siempre me gustó dormir con la luz prendida, de que mi papá se levantaba a las 2 de la mañana y me apagara la luz. Sí, pero entonces era de noche y mi familiar empezó a gritarle a mi mamá, tía, así súper duro. Y mamá, pues obviamente, ¿qué pasó? Tal cosa. Entonces, no, me siento mal, como maluco, como tal cosa. Entonces, no, pero está bien, vasito de agua, lo normal. Bueno, acostamos otra vez. Era un camarote, yo estaba en el segundo piso, mi familia en el primero. Y llega y al rato, como a los 5 minutos, otra vez a gritar, tía, pero súper, súper duro. ¿Y qué pasó? No sé, o sea, estoy como literal raro, como con ganas de vomitar, como todo eso. Bueno. Así pasó como un par de veces y ya como el tercer llamado resulta que ya cambió la cosa y yo como dije, no, yo voy a hacer bien, voy a defender a mi familiar. Entonces me acosté con mi familiar, así, eso sonó feísimo, pero me acosté al lado como para protegerla o como para atender o algo demás. Ya el tercer llamado gritó muy, muy, muy duro también, me dijo, me duele la espalda. Entonces le revisamos la espalda y tenía aruñada la espalda. Entonces ya la cosa cambió ahí, ya no era algo normal. Y empezó a decir, tía, dígale que se vaya. Mi mamá como, ¿qué? ¿Cómo que es que se vaya? Sí, dígale que se vaya, ahí está. ¿Y ahí está en dónde? Estábamos ya en el camarote, estaba en la parte de los pies, dijo, ahí está sentado. Entonces nosotros, ¿cómo así que está sentado? Y no había nada, absolutamente nada. Sí, ahí está, ahí se está riendo. Y nosotros, ay Dios mío, ahí como que la vaina me paré, todo el tema. Y ahí, si ustedes... Tenía 9 años. A mí me pasan unas cosas turbias. Claro. Y resulta, pasa y acontece, si ustedes nunca han visto una persona poseída en su vida, déjenme decirles que sí es real. Lo digo... O sea, 100% verídico. Es una persona poseída. Así como en las películas que les cambia la voz, que la fuerza es completamente diferente, que la mirada es completamente diferente, es 100% real. O sea, lo que ven en El Conjuro, lo que ven en El Exorcista, es 100% real. Entonces, lo que vimos hace poco por ahí en redes sociales de alguien poseído en Facatativá. Ah, sí. Que sí, escuchaban los audios. O sea, parecía un ataque normal de una familia normal en una casa normal y se alcanzaba a escuchar un cambio de voz. De hecho, voy a hacer lo siguiente y vamos a quedarnos un momentico callados y yo el audio se los voy a poner y el video se los voy a poner y ya, vamos a quedarnos callados medio minutico. Pero es real. Entonces, ¿qué pasó con la familiar? Obviamente, mi papá, o sea, ahí sí se levantó, empezó a hablar mucho más grueso, o sea, le cambió obviamente la voz, la fuerza era mucho más, se quería levantar. Mi papá es trozudito y mi papá tratando de hacerla sentar, casi no se dejaba. Obviamente, mi papá empezó a leer la Biblia.
lo normal, empieza a insultar, empieza a reírse, empieza a hacer, o sea, lo típico de las películas, no me la invento ni nada, empezó a hacer lo típico, a insultar un montón, a mirar una mirada súper perdida, y mi mamá lo primero que hace es abrazarme, ¿cierto? Y lo que pasa es que mi familiar me miraba fijamente. Entonces, si me movía a la derecha, la mirada se miraba a la derecha. Si yo me movía a la izquierda, la mirada se iba hacia la izquierda. Lo que hizo mi mamá era esconderme, y lo que hacía el espíritu era buscarme, porque hacía como, exacto, me buscaba con la mirada y mi mamá me escondía a las espaldas de ella y era como buscándome. Y resulta, pasa y acontece que yo me salí del cuarto y ahí es donde se desesperó un poquito más y demás. En ese entonces había un pastor de la iglesia que justamente vivía al lado de nuestro apartamento. Justamente, cosas de Dios, sí. Y resulta que yo obviamente salí, le dije, Cristian, yo voy a decir, porque pues es el nombre del pastor, no tengo ningún problema. Y le dije, Cristian, tal. Y salió la esposa y no, él está dormido, déjelo. ¿Qué hora era? Era más o menos, yo creo que medianoche. Okay. No, pues es ahora. Medianoche, 1 de la mañana. Sí, claro. Eso. O sea, era medianoche, 1 de la mañana. Entonces yo le escribí, le grité por la ventana al pastor, no, es que él necesitó a Cristian. No, él está dormido, déjelo dormir. Mañana. Entonces yo le dije, no, yo embalado allá, Dios mío, con el chamuco allá adentro. Y ya ahí fue cuando le dije, hermano Cristian. Cuando yo le dije hermano Cristian, él entendió que yo era de la iglesia, ¿sí? O por lo menos, y me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, de 9 años yo, es que venga, si nos ayuda. Y resulta que pasa y acontece que ahí aprendí a tener fuerza, autonomía y autoridad. Y él llegó tal, calmado, tranquilito, en su tal, llegó, dijo, deje dormir porque mañana tenemos que trabajar, hay que madrugar, le dijo, pero, o sea, como decir, como no joda, hermano. Sí. O sea, y ese es el consejo del enfrentamiento. Es un enfrentamiento espiritual muy grande que, o sea, si tú tienes miedo, se consume el miedo y más llega, más se alimenta porque ellos se alimentan del miedo. Sí, fíjate, claro, no. Sí, eso sí lo había escuchado yo bastante. Entre más miedo tengas, entre más alejado estés bueno, no estamos acá inculcando nada de religiones, pero mientras más estés alejado de este tema espiritual, eres más susceptible y es más fácil que se apoderen de ti, se alimenten de tu miedo. El miedo los llama y los atrae también. Total. Entonces, lógicamente, el hecho de no tener miedo no es de no creer, porque una cosa es no tener miedo y otra cosa es no creer. O sea, créanlo, ¿cierto? Pero él le habló con autoridad y es eso, es una autoridad y empieza a decir, no, mañana tal cosa, mañana de trabajo, deje de dormir, tal, y le cerró la puerta ya, hasta ahí. Sí, entonces no entró con miedo, tal, y él nos dijo eso, dijo, no, usted le habla con autoridad, usted le habla bien y ya, o sea, tampoco, ay, qué pena, no duerma y no, con autoridad y ya. Pero fíjate que eso siempre lo hemos visto, digamos, en películas de terror y demás casos así de exorcismos, en los que se ve que el exorcismo no marcha bien porque tienen miedo o porque no lo hacen con exacto. autoridad. Una cosa es lo que aparenten por fuera y otra cosa es internamente que estén firmes, tengan sus convicciones claras de lo que están haciendo. Por ejemplo, si ustedes han visto en internet el último exorcismo del sacerdote, del exorcista, literal, es un video real, 100%. Él es tranquilito. Y él, por más que lo insulten, por más que lo que sea, él le habla con autoridad y es una firmeza tan grande que obviamente pues pero por eso es... internamente, no es solamente apariencia. Sí, claro, no, eso no es como, no te tengo miedo y por dentro ay Dios, me paré un perrito pincher temblando, no, es eso. Esa es la historia más fuerte que yo tengo en mi vida. Hay otras que obviamente sueños, hay un montón de cosas que también pues, que se prestan para el tema paranormal, pero pues se han ido, yo en lo personal lo he ido superando mucho con el tema de la fuerza espiritual y ya. Ese fue Mango. Llegó. Llegó el paranormal. Algo escuchó. O sea, los perros sienten. Básicamente, cosas paranormales pasan acá. Es lo más paranormal que me ha pasado. Cuéntame, ¿qué otra historia te ha pasado a ti? A mí no. Historias que hemos escuchado. Ay, sí, cuéntala. Bueno, tengo una tía en donde hace unos meses falleció mi abuela, que era su mamá, y días antes de mi abuela fallecer empezó a decirle a mi tía que
que esos niños que estaban en la puerta que querían, bueno, empezó como a ver cosas que obviamente no estaban ahí, que no existían, y mi tía pues no le prestó mucha atención, pensó que de pronto pues eran ganas de molestar. Mi abuela fallece a los días y después de eso mi tía se va unos días de viaje y la casa queda sola. Mi tía le hace una recomendación a la vecina y le dice pues que le eche un ojito a la casa. Resulta que la vecina le hizo el favor de estar pendiente de la casa y una noche pasó y vio luces prendidas y vio sombras y escuchó voces dentro de la casa. Asumió con esto, Me dice. ¿te erizaste? Sí. Asumió con esto que mi tía ya había llegado, mi tía y su esposo ya habían llegado de viaje y pues que no le habían avisado que ya había Sí, llegado. que había llegado. Ah, bueno, listo, ya llegó. Pasaron unos días, un tiempo, no tengo la fecha ni el tiempo exacto, y cuando mi tía regresó, a esta señora se le hizo raro como, uy, ¿cómo así? ¿Usted no había llegado hace días? Mi tía le dijo, no, acabé de llegar. Y ella le dijo, ¿cómo así? ¿Pero cuánto tiempo duraron por fuera? Mi tía le dijo, no, pues tanto tiempo, acabamos de llegar de viaje. Entonces la señora le dijo, pero es que yo anoche, vi gente adentro. Vi gente muerta. Y mi tía le dice, no, pero es que ¿cómo va a haber gente adentro si es que acabamos de llegar? Claro. La señora le dijo, muy convencida, muy clara, le dijo, no, es que yo escuché ruidos, vi que había luces prendidas y vi sombras de gente adentro de su casa. Entonces ahí entra también un tema, no sé qué tan relevante sea de esto de las ánimas, de cuando cuando tú le pides a las ánimas que te cuide la casa, por ejemplo, que empiezan a ver este tipo de cosas. Eso por un lado. Por el otro, pues mi abuela hacía poco tiempo había fallecido y antes del deceso de ella, también le había manifestado a mi tía que había una vez, bueno, que fue a entrar al baño del primer piso antes de su deceso y mi tía le dijo como así entre. Mi abuela se paró, se dirigió al baño, abrió la puerta, se asomó y volvió y cerró. Y mi tía le dijo, ¿qué pasó? ¿No iba a entrar al baño? Y mi abuela le contesta, no, es que ese señor está ahí en el baño, yo que voy a entrar con él ahí. Y son cosas que mi tía no le prestaba mucha atención. Luego del deceso de mi abuelita y que pasan estas cosas de lo que le dice la vecina, entonces mi tía dijo, ok, mi mamá sí estaba diciendo la verdad, sí estaba viendo cosas. Y ya esas cosas... No, y la moneda. Ah, ok, la moneda. Yo me acuerdo que... ¿Cómo fue el de la moneda? El de la moneda, bueno, Le rodó por las escaleras. resumémoslo así, que ella estaba, creo que haciendo algo, cuando menos piensa, rueda una moneda casi por toda la casa prácticamente, yo creo. Y cuando ella ve, ya no estaba tu abuela, creo. No, ya no. Ya no estaba tu abuela, que en paz descanse. Y rodó la moneda y ella apenas se queda como en shock porque no había nadie, solamente ella y la moneda pues rodando por ahí. De un momento a otro. Otra cosa que pasa muy curioso, yo sé que mayoría de personas que vivimos en apartamentos en propiedad horizontal, siempre estamos escuchando ruidos arriba y siempre escuchamos una canica. Una canica o una rueda, sí. Algo rueda. Yo normalmente veía que movían como sillas o sí. mesas o siempre se escuchaba como el chillido de cuando uno roza la pata de la silla. Eso yo escuchaba mucho, y esas canicas o esas monedas o que se caen pincitas o sí, pendejaditas. Exacto. O sea, ¿de dónde vienen esos ruidos? Porque uno no puede creer que el vecino a las 3 de la mañana esté jugando canicas. Sí, no les dé por jugar con las canicas. O botar monedas, o zapatear, o le dé por mover muebles. Sí, eso sí. Eso sí es raro. Eso sí es bastante raro. A muchas personas nos ha pasado. Sí. Hemos escuchado. Sí, claro, yo creo que la mayoría de personas ha escuchado eso, pero bueno, son misterios que, obvio, como les digo, hay un mundo aparte del físico. Tengo otra historia que tú no has escuchado. Cuéntala. Pero no quiero que te molestes. Hágale, mándela. ¿Y por qué me la cuenta hasta ahorita? Porque era así como paranormal, entonces no. Ella tenía un exnovio. ¡Ay! Yo la quiero contar. Ah, bueno, cuéntala. Bueno, resulta que en ese apartamento en donde vivían mis abuelos, en el centro. Exacto, un apartamento ya de muchos años. Ya mis abuelos no vivían ahí, el apartamento estaba desocupado. Llegó esta persona a visitarme a Ibagué. Y obviamente pues no lo iban a dejar quedarse donde nosotros nos estábamos quedando. Entonces la opción más viable, además porque estábamos en fiestas, los hoteles estaban carísimos y pues era como...
Digo yo. Por eso lo asustaron. Bueno, el caso fue que El susto era gratis igual. los hoteles estaban costosos. Entonces, lo que pudieron hacer mis familiares, mi familia, fue ofrecer que de pronto se quedara en este apartamento que estaba desocupado y llevar como un colchón para que él se quedara ahí. Esa noche lo dejamos ahí, le acomodamos el colchón, las cobijas, todo normal. Y nos fuimos para la casa. Yo obviamente también me fui para la casa, él se quedó ahí solo. Y al día siguiente que yo fui a ver que, pues, cómo había estado, cómo había amanecido, no sé qué, me cuenta que esa noche tuvo pesadillas. Y yo, qué raro, pero cuéntame, ¿qué soñaste? Entonces me empezó a decir que se empezó a soñar en ese apartamento y que veía a una mujer en la sala, como en la parte de la cocina. El apartamento, la sala era muy grande y la cocina era de esas cocinas, es de esas cocinas que tienen una isla. Y al fondo quedaba la zona de ropas y lo que llaman el cuarto de... ¿De rebrujo? No, sí, es de rebrujo, pero el cuarto de la persona que hace como el aseo en la... Ok, el de servicio. El cuarto de servicios. Para ese lado, para esa zona, él me contó que había visto una mujer, que él sentía que era como la abuela, pero físicamente no era la abuela y que lo señalaba. Y no pagó hotel. No pagó hotel. Que le señalaba que todo el tiempo, o sea, como que estaba muy, muy pendiente de él, como usted qué está haciendo acá, esta es mi casa, algo así. Y obviamente pues se sintió muy incómodo por la noche. Yo no le dije nada, obviamente, yo no iba a terminar. No, usted ya sabía que había alguien ahí. Y resulta que en ese apartamento un tiempo atrás le habían contado a mi abuela que había fallecido una señora mayor por temas de cáncer. Ok. Y yo creo que señaló, dijo, ahí me morí. Ay, yo no sé, pero él me contó eso y yo, ay, qué raro, este apartamento es muy tranquilo. Tranquilito. Aquí esas cosas no pasan. Y sí, eso fue lo que me contó, que él esa noche había pasado mala noche y aparte todavía había tenido pesadillas y las pesadillas eran en ese apartamento y veía una mujer que lo señalaba y que como que estaba solamente enfocada en él. Ok. Y obviamente yo nunca le conté que había fallecido. O sea, tú sí sabías del chamuco, pero no le contaste por qué era. Entonces dije, sí, pues vea, tome. No. De hecho, yo cuando lo dejé ahí, pues tampoco yo era tan odiosa ni tan mala de asustarlo, de trabajarle la mente para que le pasaran ese tipo de cosas. Yo no le mencioné absolutamente nada y curiosamente él me contó eso al día siguiente y yo, entonces confirmo que... Entonces sí es real la historia. Bueno, pero bueno. Lo importante es que se llevó un buen susto. Algo así. Experiencias quedan de que pueden pagar un mejor hotel, la verdad. De pronto en un hotel no les pasa eso. O de pronto sí, como a tu papá. Ay, a mí me pasó algo en un hotel. Ay, Fíjate que Dios mío. Cuéntalas porque igual va a ser largo el podcast y pues de ahí puedas sacar hartos clips, entonces dale. Bueno, una noche, hace un tiempo cuando yo era más chiquita, en edad, yo viajaba con mis papás. Mi papá viajaba, hace el trabajo, la ocupación de él es viajar a diferentes ciudades y en una de esas ocasiones yo me fui con mis papás y llegamos a Cali. Sí. Llegamos a Cali sobre las 4 o 5 de la mañana, eso que todavía está como aclarando, pero todavía no del todo. Y mi papá nos dejaba en el hotel, se iba a la bodega a dejar el carro, mientras tanto mi mamá y yo nos quedamos en el hotel y él llegaba al rato. Mi mamá sufre de insomnio, entonces en ocasiones le toca tomarse algo para que pueda conciliar el sueño más fácil a pesar del trasnocho y de todo eso. Llegamos y nos dieron una habitación. No era un hotel muy bonito porque es un hotel de paso, no es un hotel 5 estrellas, no es un hotel así chalet, no, es un hotel de paso. Entramos, nos entregaron la habitación, en una habitación oscura que quedaba en el fondo de un pasillo donde casi ni entraba la luz, precisamente porque como es de paso para las personas que trabajan en esto, llegan a dormir y no les sirve pues que les entre luz del sol. Nos quedamos ahí, mi mamá se tomó su pasta y se quedó foqueada. No la movía nadie. Y yo me acosté, eran 2 camas, ¿no? Pero pues mientras llegaba mi papá yo me acosté con ella y yo me acosté en la orilla. Era una habitación muy pequeña y solamente había un espacio reducido de pasillo que te llevaba al fondo de la habitación, que era el baño. Es decir, estaba la puerta en un extremo, veías el pasillo
y al fondo estaba la habitación. Es decir, las camas estaban en los laterales. Yo me acosté ahí, bueno, y empiezo a escuchar pasos correteando de la puerta al baño y del baño a la puerta. Ok. Y mi mamá dormida, fundida, y yo, Dios mío, será afuera. Yo empecé como a tratar de agudizar el oído. Yo debe ser afuera del pasillo, el corredor, no sé, alguien. Yo, pero hasta ahora, ¿quién va a estar corriendo? Y literal, yo escuchaba los pasos y se devolvía otra vez para la puerta. Yo no dormí nada. Bueno, Tintir, corre. Yo estaba paniqueada más porque yo lo sentía literal como la sensación que pasaba por mi oído, como el vientico que pasaba y me rozaba, y yo, ¿qué es esto? Y mi mamá fue un día, yo no dormí hasta que no llegó mi papá. Ok. Y cuando llegó mi papá, yo no me le quise cambiar a la cama sola. Yo duermo usted en la cama, yo me quedo con mi mamá. Y después me contaron que efectivamente en esa habitación asustaban. Y a mi papá, de hecho, no le gustaba esa habitación. Pero como nos dejó solas, no nos indicó, no nos especificó que en esa habitación. Claro, no. y el de la recepción, démosle esa. Démosle esa, exacto. Y mi papá cuando llegó, pues ya que nos iban a sacar del cuarto y cambiarnos, no. Y más tu mamá ya fundida y ya. Mi mamá estaba profunda y yo sí escuchaba. Eso fue un rato, o sea, sin mentirte, fue como una hora. Uf, qué sufrimiento. Yo ahí padeciendo, Dios mío, que yo, ay sí, yo, Dios mío, por favor, yo no quiero ver nada, suficiente con escucharlo, ya no. Suficiente con escucharlo. Peor donde lo vea. Sí, yo no soy tacaña, yo sí pagué hotel. Sí, pagué hotel, sí. Cosas que pasan en hoteles, y hay muchas historias, de pronto hay muchas otras que también de pronto no nos acordamos, pero todos hemos vivido alguna experiencia paranormal. Más que pues obviamente en estas fechas es donde más cosas también pasan, porque también la gente se ha encargado de canalizar ese tipo de cosas. Porque así como en diciembre está la alegría y se trae alegría, y como todo el mundo siente alegría, pues lo mismo pasa en Halloween, se quiere traer el terror. Exacto. Se quiere vivir la experiencia completa. Exacto, entonces empiezan a hacer que este mes sea así, y al traer esas energías, así mismo pues existen muchos ritos que hay el 31 de octubre con los animalitos, con los niños, existen muchas cosas. Muchas Halloween, cosas. ¿Y de dónde viene? Eso, ahí vamos. Entonces nos vemos en un próximo podcast, nos escuchamos. Espero que les haya gustado este podcast, que hayan disfrutado las historias. Si ustedes tienen historias también para contar, bienvenidas sean. Acá podemos estar expresándolos, dejándolos que se comuniquen con nosotros. Obviamente las personas que nos sigan, no los que nos comuniquen y empecé por los micrófonos a hablar, no. Ahora empiezo a editar ahorita empiezo a editar este podcast y empiezo a escuchar cosas. Con eso, mejor dicho. Pero bueno, nos vemos y nos escuchamos en un próximo podcast. Yo soy Brian. Y yo soy Aleja, y nos escuchamos o nos vemos en un próximo podcast. Chao.